nosotros. Que Dios le bendiga en esta mañana y bueno, estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo 103, versículos 17 y 18. El tema en esta mañana es la familia llena de Dios. Salmos 103, versículo 17 y 18 dice así: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Los versículos que leímos se pueden resumir así: misericordia y justicia sobre las familias que lo obedecen y ponen por obra sus mandamientos. Se lo voy a volver a repetir. De esos dos versículos podemos leerlos y resumirlos así: misericordia y justicia sobre las familias que lo obedecen y ponen por obra sus mandamientos. En este tiempo, hermanos, más que en otros tiempos, necesitamos hablar sobre la familia, sobre lo que Dios quiere para cada uno de los miembros de la familia. ¿Y qué quiere el Señor? Que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos de su palabra para obedecer y someternos a la voluntad de Dios. Qué importante es la familia. Creo que lo más sagrado, lo más hermoso que usted tiene, no como posesión, porque ni siquiera nuestros hijos son nuestros, son del Señor, pero usted está en un círculo de familia. Usted tiene como posesión aquí en la tierra, digámoslo así, prestada esa familia. Pues eso precisamente, la familia es lo que más vale. Y necesitamos hablar de la familia para que Dios toque su conciencia y lo haga preocuparse por sus hijos. Aquellos que no se han rendido a los pies de Cristo, que andan en el mundo y a usted le duele ver cómo están, cómo andan, con quién se juntan. A lo mejor usted se preocupa por su esposo, por su esposa, que sabe de la palabra de Dios, pero se ha alejado. Necesitamos hablar de las familias para que todos seamos llenos de la palabra de Dios y nos consagremos a nuestro Dios cada día más. Vamos a leer Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y aparentemente este texto que habla de no os embriaguéis con vino no tiene nada que ver con nuestra familia. Pero no, hermanos, todo lo contrario, tiene que ver en todo. Porque la familia es la que está sufriendo ahora mismo los estragos de esta época, de esta etapa de vida que estamos viviendo. Todo mundo quiere salir a divertirse, todo mundo quiere vivir su vida porque piensan que ya es el final. Si está pasando esto, pronto es el final. Como que dicen, ya es hora, ya estuvimos mucho tiempo encerrados, ahora quiero vivir la vida. Y sabe que he escuchado en las noticias que lo que más se vende ahora, pues es la cerveza y es todo lo que lleva a que usted pierda el sentido. ¿Y qué es lo que está pasando alrededor? Aunque haya esta pandemia, hay divorcios, sigue habiendo mucho materialismo, adulterio, desintegración familiar, sigue habiendo abortos, sigue habiendo infidelidad, sigue habiendo egoísmo. Y muchos están sufriendo la desintegración de la familia en todos estos aspectos. Haga de cuenta que es como una madeja de hilo, toda enredada. No saben dónde comienza, dónde está la punta para resolver este problema. Pero hay dos razones fundamentales. La primera, porque nos hemos alejado de Dios. Y la segunda, porque hemos abandonado los consejos de Dios.
Mire lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este versículo es un reproche a su pueblo y dice, en principio, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y es lo que está pasando. Muchos lo han dejado porque dicen, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Y en segundo lugar, dice, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y me dejaron a mi fuente de agua viva. Fuente en el hebreo es Makor, la palabra Makor, y significa felicidad, sabiduría, descendencia bendita. Las cisternas representan los recursos humanos que son útiles, inútiles, los recursos humanos que son inútiles, ni pueden dar vida y lo único que producen es un vacío. Eso es lo que estaba reclamando al pueblo. Por otra parte, tenemos entonces la sabiduría de lo alto, donde nos lo dice en Santiago 3, del 13 al 18, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y mire lo que dice aquí, diabólica. Todo esto que vemos, los celos amargos. De hecho, por cierto, estoy preparando una predicación acerca de los celos, de todo tipo de celos. Ya prontito espero poderla dar, la estoy preparando, hermanos. Y el versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues hemos cambiado al Dios de la Biblia por otros dioses y hemos dejado o desplazado la palabra de Dios y la hemos sustituido por el consejo de los psicólogos, por el consejo de los sociólogos, y últimamente por los motivadores del púlpito. Te dicen muchas cosas bonitas, pero no es palabra de Dios. En esos tiempos hemos sustituido todo eso. En esos tiempos de ayuda, mire, mucha gente está en depresión, mucha gente no sabe qué hacer. ¿Cuántas noticias hemos visto de que muchos están ahí al borde en el edificio queriéndose aventar o se suben a un poste y amenazan con tirarse de ahí y salen en las noticias? Ya no aguantan la presión, ya no aguantan la situación. Y eso es lo que ha sucedido. Hemos cambiado al Dios de la Biblia por otros dioses. Y la psicología moderna dice del matrimonio hasta que la muerte nos separe. Eso dice que es irreal. Los sociólogos y los psicólogos dicen que hasta que la muerte nos separe, que habla del matrimonio, eso es irreal, que es imposible de llevar a cabo. Y ellos argumentan que pues las circunstancias cambian, el amor termina, se acaba, y que es mejor por sanidad mental y autoestima y otros rollos más, que mejor intenten con otra persona, que inicien otro matrimonio, otra relación. Así de fácil, úsese y tírese, así de fácil. Y este tipo de filosofías, cuando usted las oye, dice, no, pues tiene razón, fíjese, se oye muy bonito, pero lo peor es que han sustituido la palabra de Dios
Y está de moda hacerle más caso a los expertos mundanos que a la palabra de Dios. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Porque hemos dejado a Dios como sociedad y como familia. Hemos echado a un lado su palabra y no la hemos obedecido. ¿Y sabe qué es lo más triste? Oír a alguien que dice, bueno, Dios dice allí en la Biblia esto, pero yo pienso esto otro. Y lo que estás diciendo a Dios cuando piensas así es que lo que Él mandó, lo que Él escribió a través de su Espíritu Santo en su palabra, pues no sirve de nada. Son puras tonterías. Que las cosas se deberían de hacer hecho como crees o como tú piensas. Y esa es una ofensa muy, muy grave hacia nuestro Dios. Y esto es lo que dicen hoy hombres e hijos que conforman familias. Se han alejado del consejo creyéndose sabios y han ofendido a Dios con lo que dicen, con lo que piensan. Romanos 1:30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Los que nos decimos cristianos necesitamos volver a Dios y a sus consejos. ¿Dónde están sus consejos? En la palabra de Dios. Dios tiene mucho que decirnos acerca del matrimonio, acerca de la familia, porque Él inventó el matrimonio, hombre y mujer. El diseño a la familia, Él lo inventó. Él puso las reglas al esposo, Él puso las reglas a la esposa, a los hijos. Bueno, hermanos, puso las reglas hasta a la suegra. A todos les dio principios, nos dio instrucciones, nos dio todas esas reglas y todas fueron dadas por Dios. ¿Para qué? Pues para ayudarnos a tener una familia llena de la palabra de Dios, a tener una familia de una manera sólida, para que podamos ser felices, para tener una satisfacción y una estabilidad, un equilibrio en medio de todo este caos. Hay una ilustración que me gustó tomar en cuenta aquí en esta prédica, en esta reflexión. Y habla de que en los inicios del automóvil, allá por casi llegando a 1900, se cuenta que un hombre se quedó parado junto al camino y él manejaba un carro Ford modelo T, que fue uno de los primeros construidos en ese tiempo. Y este hombre, desesperado por no saber qué hacer, dice este relato, que vio pasar a un auto igualito al suyo. Entonces le hizo señas al chofer para que se parara y esta persona se detuvo y se bajó del carro. Y era una persona ya mayor, era una persona que se veía muy elegante, pero ya muy mayor, y pues el hombre le explicó que su auto se detuvo, que dejó de funcionar. Entonces el anciano le pidió que abriera el cofre y empezó a revisar el motor y le dio instrucciones y le dijo, mire, haga esto y haga esto otro, y luego lo enciende. Como que el hombre se quedó desconcertado, pero hizo lo que el viejito le dijo. Como que él estaba un poco incrédulo, pero ¿qué fue lo que hizo? Encendió a la primera y el carro empezó a funcionar. Y rápidamente pues se impactó y le dijo, oiga, ¿le puedo preguntar quién es usted? Y el anciano le contestó, bueno, pues soy Henry Ford. Yo inventé este auto. Yo sé dónde deja de funcionar y cómo hacerlo de nuevo funcionar. Yo sé arreglarlo. Yo sé exactamente lo que necesita. Escuche bien, amado hermano.
igualmente es Dios con nosotros. Él inventó la familia, Él la diseñó, Él sabe precisamente dónde está fallando el esposo. Dios inventó el matrimonio, Él sabe dónde está fallando la esposa, sabe dónde están fallando los hijos, porque Él los diseñó. Y Dios es el único calificado para decir, hazle así, hazle de esta manera, y luego échalo a funcionar y te va a sorprender cómo va a funcionar. Por eso, hermanos, debemos leer las instrucciones del diseñador, las instrucciones del fabricante. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un aparato nuevo y que vienen las instrucciones? ¿Quién las lee? Casi nadie las lee. El porcentaje de que lo leen es muy poquito. Uno que otro se detiene a leer las instrucciones, pero por eso luego fallan las cosas. Así que Dios nos dio principios bíblicos, pero ¿qué ha pasado? Que los hemos dejado a un lado. Y por eso hay mucho desastre en las familias. Esa es la razón. El problema a veces de las familias es que nuestro testimonio tiene que estar siempre, siempre vivo. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces los hijos no se acercan por nuestro testimonio. Ah, no, tú eres así, mira, ¿cómo quieres que yo me acerque si tú eres así? Mira cómo hablas y tú quieres que yo hable de una forma correcta, pero tú cómo hablas. Y así le pueden decir los hijos a usted, rechazar. Entonces usted ya no se siente con la libertad de predicar, ya no se siente con la libertad de hablar de Dios. ¿Por qué? Pues porque sus hijos lo culpan y usted siente esa culpabilidad. Yo le digo en esta mañana, amado hermano, en el nombre de Jesús, rompa con todo eso, póngase a cuentas con Dios y con autoridad, dígale a sus hijos, yo soy hombre, yo puedo fallar, porque todos nos equivocamos, amado hermano, pero Cristo terminó con todo eso, nos limpió con su sangre preciosa y ha hecho de nosotros sus hijos. Y Jesucristo habló mucho de cómo edificar la familia. Vamos a leer Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué significa prudente? Significa sensato, que usa el cerebro. ¿Qué significa inteligente? Pues que es cuerdo, que es sabio. ¿Y qué significa casa? Viene del griego oikia, que significa familia. Mire, eso significa, casa significa del griego oikia, familia, eso significa. Y sabemos que la roca simboliza a Cristo y la roca habla de solidez. Y luego a este hombre le empiezan a suceder varias cosas. Vienen las lluvias, vienen los ríos, vienen los vientos que representan en este pasaje los problemas de la vida, los sufrimientos, los ataques hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos, los sinsabores de la vida que está llena de lágrimas. Todo esto aconteció a este hombre y todo esto golpeó a la familia. Y hay una gran diferencia, hay mucha diferencia en edificar o educar con Cristo que sin Cristo. Si sin Cristo usted siempre lo va a hacer mal. Lo hará de acuerdo a lo que usted cree que es lo correcto. Lo hará a lo que cree usted que es seguro, a lo que usted piensa que no se va a equivocar. Pero al final nos equivocamos. ¿Cuál es la diferencia? Que con Cristo usted va a edificar a sus hijos de una manera sabia y no va a haber margen de error. ¿Por qué? Porque Dios le está ayudando. Quiere que sus hijos vengan a los pies de Cristo. Aconséjelos de acuerdo a la Biblia, no a lo que usted piensa. Hay familias completas que están postradas viendo pues la tele,
viendo a la bruja que sale diciendo el horóscopo. A veces uno ve las noticias y las noticias sale una persona que le va a decir cómo le va a ir en el día, cómo le va a ir en su futuro, en su semana. Los consejos que estas personas dan: pon una planta con un listón rojo y verás que te va a ir muy bien. Pon una maceta, una planta a la entrada de tu casa y verás cómo cambian las cosas. Qué fácil, ¿no? Qué fácil haciendo este tipo de fetichismo, qué fácil que las cosas que usted está pasando, que usted ya no sabe para dónde, lo que pasa con sus hijos, cómo le contestan, cómo actúan, lo que están haciendo, no lo dejan ni dormir. Qué fácil. Y ahí está el ama de casa o el amo de casa poniendo la maceta, dice, por si las moscas. Le hacen más caso a las personas que a Dios. Dios mantiene a las familias juntas cuando fundan su casa sobre la roca. Pero el versículo 26 de Mateo 27 nos da la contraparte. Dice: insensato, ignorante, torpe, que edificó, construyó, cimentó su casa sobre la arena. Y la arena simboliza los recursos puramente humanos, la sabiduría humana, y en esos pensamientos muchos fundamentan o construyen una casa sobre la arena, y la arena se destruye. Son como los que compran su casa en el cauce de un río y le preguntan al vendedor: oiga, ¿y el terreno donde está cimentada la casa es seguro? Y el vendedor le dice: sí, claro, ya remodelamos el terreno, ya lo aseguramos, no se preocupe, tiene los mejores cimientos. Y los engañan, porque a ellos no les importa la familia, a ellos les importa vender. ¿Y qué pasa cuando vienen las lluvias? Se lleva todo a la primera. ¿Por qué? Porque no tienen buen fundamento. Versículo 27 de Mateo 27 dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina, fue grande su acabose. Acabó ahí la casa. Por eso tenemos que ir a la palabra para fundamentar bien a nuestra familia. Fue grande su ruina, dice este versículo. Pero alégrese, porque tenemos, dice segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amado hermano, amada hermana, quizá estás pasando una etapa muy difícil en tu familia, no lo sé, matrimonio, muchos problemas. ¿Eso significa que vas a tirar la toalla? No, para nada. Cuida tu familia, cuida tu matrimonio, porque Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él puso a nuestra administración. Somos nosotros solamente los administradores, y incluye ahí la familia. Dice el Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cristo es el fundamento, esa es la roca. ¿Y qué hemos de hacer si se destruyen? ¿Por qué la familia de hoy vive en una anarquía? ¿Sí sabe lo que significa, lo que quiere decir anarquía? Que cada quien hace lo que quiere. El esposo hace lo que quiere, la esposa hace lo que quiere, los hijos hacen lo que quieren. Llega el hijo y le dice a sus papás: y ya me salí del closet, les aviso que soy homosexual. Y la señora pega el grito en el cielo, y el papá le dice: déjalo, ¿cuál es el problema? ¿A ti qué te importa? Es muy su gusto de él, ¿verdad, mijo? Imagínense,
Así llega a pasar. Luego la muchachita falta 2 días a la casa y las mamás, que son las más preocuponas, le dicen, ¿dónde estabas, hijita? ¿Qué te importa, mamá? ¿Cómo que qué me importa? Soy tu madre. Mi papá me dio permiso. Ya, déjame de molestar. Me fui con mis amigos. ¿Qué tiene de malo? ¿Saben cómo se llama eso? Anarquía, porque no hay ley que los gobierne. La Biblia nos da un ejemplo, Jueces 17:6, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La familia llena de Dios y bien cimentada permanece en pie. Una familia productiva, cristiana, hace bien a la sociedad. El hombre trabaja, es buen trabajador, da su diezmo, sus ofrendas, sus hijos estudian, son los más aplicados. No les falta nada. La mamá se esmera por tener su casa limpia, su casa en orden. Esa familia aporta a la sociedad y obviamente es un ejemplo para todos. La solución no está en el gobierno, amados hermanos, la solución está en la palabra de Dios. Ahí está el fundamento que es Cristo. Dios está dispuesto a perdonarnos si no ha sido Él nuestro fundamento, si hemos pecado, si hemos fracasado. Y la condición de Dios para perdonarnos es el arrepentimiento. ¿Y qué significa que nos arrepintamos? Pues que cambiemos de dirección. Si tú antes conciliabas con el pecado, estabas de acuerdo con la corrupción, con la maldad, pues ahora a todo eso le das la espalda y te vuelves a Dios. Pero escúcheme bien, Dios nunca va a cambiar. Las reglas sobre el matrimonio nunca van a cambiar, porque Dios las puso. Las reglas que Él dio de cómo debe funcionar la familia nunca van a cambiar. Hoy quieren hacer todo oficial, hombre con hombre, mujer con mujer. Es una aberración lo que estamos escuchando y oyendo. Y si usted habla de eso, es que somos homofóbicos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que han tirado a la basura las reglas y la ley de Dios. Han tirado a la basura lo que Dios dice. Y la tendencia que hoy escuchamos es que las sociedades van evolucionando. Entonces, nosotros tenemos que ir adaptando el evangelio a la modernidad. Eso es una herejía. ¿Sabe por qué? Porque tratar de adaptar el evangelio a las costumbres y a las prácticas del hombre actual, pues es hacer a un lado la palabra de Dios. Y hay muchos que enseñan eso. Hay muchos que dicen, ya Dios se hizo viejo, ya la palabra es retrógrada, es arcaica. Entonces, mejor hay que tratar de adaptarla. Si en los antros ponen luces, pues hay que poner luces también nosotros para atraerlos. Si en los antros echan humo, también nosotros hay que echar humo. Si la tendencia es montar coreografías y poner todo este tipo de banderas, pues hay que ponerlas. Y que quede claro, no estoy en contra de eso, hermanos, porque pues muchos me han preguntado, ¿por qué no usan banderas? ¿Por qué no hacen coreografías? ¿Por qué no hacen esto en Belén? Eso no nos vuelve más santos ni menos santos, amados hermanos. Preocupémonos por nuestra salvación, preocupémonos por ser de verdad unos cristianos que den un testimonio, que nadie pueda decir lo contrario, que nadie pueda señalar. Nosotros tenemos que dar testimonio. Se ve más hermoso, hermanos, cuando todos juntos adoramos a Dios y estamos en un mismo espíritu adorando, todos juntos. Dios no va a cambiar las reglas. La palabra de Dios es muy enfática. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, dijo esto Jesús,
pero mis palabras no pasarán. Significa que no perderán vigencia, que siempre estará presente el Señor con su palabra. El mismo no matarás de hace miles de años es el mismo de hoy. El mismo no adulterarás, no fornicarás, es el mismo de hoy. El mismo mandamiento que nos dio el Señor, no te contamines con el mundo. Esto lo escribió Juan hace muchos años, miles de años, es el mismo de hoy, pero ya penetraron todas estas filosofías. Lo que dice Romanos 12:2, no te conformes a este mundo, ya ha entrado a la iglesia. Y muchos enseñan esto, el liberalismo, la hipergracia, o sea, puedes hacer todo lo que quieras al fin que Dios te perdona. Fíjense, ¿qué es lo que necesita la familia de Cristo, hermanos? Que somos usted y yo, con todos nuestros hijos. Necesitamos llenarnos de la luz de Cristo. Una familia llena de Dios es llenarse de esa luz que Él nos da. Y vamos a ver un pasaje que nos ilustra esto. Isaías 9:1. Mire lo que dice. Ponga atención a esto. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Este versículo es una referencia con el capítulo 8, es parte del contexto del capítulo 8, donde Isaías profetiza la destrucción de Damasco, la destrucción de Samaria y la amenaza que está viviendo Judá. Dios le dijo que pusiera esa porción de su profecía, que le pusiera el nombre a esa porción de su profecía, Maher Salal Hasbaz, así, Maher Salal Hasbaz. Ahí lo va a encontrar usted en Isaías 9:1 y en el capítulo 8, ahí está. Parece nombre de grupo terrorista, pero ese nombre hebreo significa apresúrate al botín, ve a prisa tras la víctima, Maher Salal Hasbaz. Necesitamos recordar, hermanos, que tenemos un adversario y es real, tan real como tienes tu casa donde estás viviendo, tan real como tienes a tu vecino enfrente, tan real que vives el día a día, el ir a trabajar, tan real como todo lo que pasa en la vida. El diablo es real. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en esta semana seguro va a buscar víctimas. Está buscando víctimas, ¿sabe cómo? Con almas que tengan un espíritu ofendido, con personas que tengan un espíritu ofendido, alguien que esté enojado, alguien que con lo que dijo el pastor se enojó, se ofendió, se incomodó, se irritó, alguien que a la que ofendieron sus sensibilidades, porque el diablo siempre busca oportunidades. El capítulo 8 de Isaías, mire cómo termina Isaías 8:22, dice, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Qué palabras tan fuertes, qué palabras tan pesadas. Pero el versículo 1, el capítulo 9, que es el que acabamos de leer hace un momento, comienza con estas palabras, mas no habrá siempre. Amén. Repite esas palabras. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Qué hermosas palabras. No habrá siempre. No durará para siempre. Los profetas
Desde antes de Isaías habían anunciado que si Israel no corregía su vida, si no hacía caso a Dios, que si no se alejaba de los ídolos, si no empezaba a vivir los principios de la palabra de Dios, el juicio vendría, y el juicio llegó. El juicio siempre viene. No es posible escaparse de las consecuencias del pecado y de la negligencia. Ese es el alto costo de la vida en el pecado. El juicio siempre viene. Y hay muchas personas, incluso cristianos, que viven tan a la ligera, escuchan predicar a su pastor o escuchan otras predicaciones y su corazón se compunge, su corazón dice sí, 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 se conmueve y se convencen de lo que el pastor está diciendo con la palabra de Dios, porque es verdad, pero no cambian, porque todo es aparentemente, todo es aparente, aparentemente todo va bien. Y tenemos la idea equivocada de que porque todo va bien, estamos bien. Así estábamos antes de la pandemia. De repente nos llegó, de repente no supimos para dónde, simplemente teníamos que estar guardados. Y yo he escuchado a muchos predicar o hablar y justificar sus hechos, justificar sus pecados y dicen, mira cómo Dios me está bendiciendo. Pues déjame decirte algo, amado hermano, la bendición de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ministerio, no significa necesariamente que yo estoy bien. Significa que Dios es bueno y Dios es bueno con todos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado es muerte. Y eso no va a cambiar. Números 32:23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Todo pecado nos alcanza. Nunca debemos tomar a la ligera las consecuencias del pecado. Así que en medio de pronunciar este juicio sobre el pueblo de Dios, Isaías hace una declaración de aliento, hace una declaración de ánimo, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. ¿Qué está diciendo? Que para el creyente toda angustia es momentánea, ninguna angustia es permanente, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y hermanos amados, una de las lecciones más importantes que necesitamos aprender como cristianos y como siervos de Dios para mantener nuestro equilibrio, para mantener nuestro gozo, para que estemos en la perspectiva de Dios, para que no nos salgamos de la palabra, para que nos alineamos. Nada en este mundo dura para siempre. No crea en el fracaso y en el éxito. Son impostores también. Ningún fracaso es eterno. Ningún éxito tampoco es lo que aparenta. Y ninguno dura para siempre. Ninguna angustia dura para siempre. Ningún deleite dura para siempre. Ningún éxito dura para siempre. No tienes que vivir siempre en el fracaso o en la angustia. Todo tiene su fin, gracias a Dios. Todo en esta vida va a terminar porque Dios así ya lo había planeado. Por eso, hermanos, no debemos poner nuestra confianza en las cosas de este mundo. No, escúcheme bien, no debemos tener envidia de los que tienen cosas, de los que producen deleites. El gozo del cristiano no depende de ninguna cosa de estas, de ninguna cosa vista, de lo que veamos con nuestros ojos. Si puedes verlo o palparlo en tu mano, un día va a desaparecer.
Dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El deleite que el dinero produce no dura, hermanos. El deleite de la fama, menos. El deleite del placer, la comodidad, la seguridad, incluso de la amistad, tampoco dura. Mire, Colosenses 3, 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ah, qué hermosas palabras. Nuestra vida está escondida ahí, que nadie la toque, porque Dios la esconde. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Salomón, el hombre más rico y más sabio que jamás ha habido en la tierra, dio testimonio de la vanidad de confiar en los deleites de este mundo. Eclesiastés 5:13 dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Todo lo derrochan, ni siquiera el dinero es eterno. Muchos dicen, no, pues ya tiene para vivir generación tras generación con todo lo que tiene. Y muchas veces anhelamos, porque esa es la palabra, anhelamos, nos imaginamos tener una camioneta reluciente, último modelo, tener una super casa grandísima. Hermano, Dios no está en contra de eso, Dios se la puede dar. ¿Cuántos hombres ricos en la Biblia nos dan ejemplo de eso? Fueron muy ricos y Dios los bendijo mucho, mucho, mucho. Pero también es efímero todo eso. Lo más importante es que usted viva con Dios. Y cuando usted vive con Dios no le hace falta nada. No va a estar sintiéndose triste. Porque hay muchos que se sienten tristes cuando ven a su vecino bajarse del carro nuevo. Dicen, ay, ¿cómo él sí puede y yo no? Muchos que se van de viaje a Europa y viajan mucho y usted dice, ay, ¿por qué yo no puedo ir? ¿Por qué? Ay, hermano, y a mí me da gusto cuando sé que alguien se va, qué bueno, gracias a Dios, qué bendición te da. Ya Dios me dará un día a mí la bendición. Mientras tanto espero en Él. Vamos a terminar este punto de ser llenos de la luz de Cristo como familia. Isaías 9:2. ¿Qué dice el siguiente versículo? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso es lo único que necesitamos. La luz de Cristo Jesús. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primero de Juan 1:7. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es como una lámpara a nuestros pies, dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos da esa luz, nos da la salida, nos da la respuesta en todos los problemas que tenemos como familia. Pero vamos a seguir con el punto medular de esta reflexión. ¿Cómo puedo llenar a mi familia de Dios? Por eso dije en el versículo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Efesios 5:18. Antes bien, dice, aquí está la respuesta. ¿Cómo puedo llenar a mi familia de Dios? Antes bien, sed llenos del Espíritu. No se refiere aquí a que solo hablen en lenguas. Sed llenos del Espíritu es muchísimo más que eso. Conozco mucha gente que habla en lenguas y su vida es un desastre. Son mentirosos, no dan buen testimonio, tratan mal a sus esposas, pero eso sí hablan en lenguas.
Vamos a ver el contexto para que entendamos. Efesios 5, 15 al 18. Mirad pues con inteligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Ese es el contexto de este texto. Cuando alguien está borracho, pierde el control de todo. Y disolución en el griego significa libertinaje, derroche. ¿Cómo son los borrachos? Derrochan el dinero, una vida de derroche. Así como se llenan o se embrutecen, así como se embriagan. Dice este versículo, más bien, llénense de las cosas de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Todo lo que hable de Dios, todo lo que dice en la Biblia, todo lo que use, escuche, llénese de eso. Llénese de la palabra de Dios. Antes bien, sed llenos. La palabra sean llenos es un imperativo, es un mandamiento. En el griego la palabra plero es una palabra que expresa continuidad. Para que un borracho pueda seguir borracho, ¿qué hace? Pues sigue tomando. Por eso habla sobre el vino. El vino es escarnecedor. Dice, antes bien, es decir, en vez de hacer eso, de estar tomando vino, o sea, las cosas de este mundo, entiéndase así, las cosas de este mundo, coman, aliméntense de Dios, sean llenos del Espíritu, sean pleroo. Esa es la palabra, es un verbo que expresa continuidad, significa atiborrarse, rellenar, habla de una llenura de tu ser, de tu alma, como consecuencia de tu vida. Miren cómo dice la versión traducción lenguaje actual. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que ve lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos, no sean tontos. Es que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, pues ocupándonos de las cosas propias de un cristiano. ¿Cuáles? Pues la oración, la meditación de la palabra, el ayuno, estudiar la palabra de una manera sistemática, renovando nuestra mente. Amén. ¿Recuerdan los 120 discípulos que fueron llenos todos del Espíritu Santo ahí en Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué recibiremos poder? ¿Para hablar en lengua solamente? Esa fue solamente una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Necesitaban el poder para vivir la vida nueva que ellos estaban iniciando, para poder vivir la vida como apóstoles, como profetas, como maestros, como padres, como hijos, como hermanos, como ciudadanos de un país. Y para vivir en el mundo como el nuestro, pues necesitamos el poder de Dios. Necesitamos dejar todas esas prácticas mundanas, todas esas prácticas paganas que a veces todavía nos resulta difícil dejar. El mensaje no cambia, hermanos, el mensaje es el mismo. Y Pablo habla en Efesios 5 hasta el versículo 18 de esto. Pero a partir del 19, fíjense, Pablo empieza a dar una serie de evidencias que debemos demostrar, los que estamos llenos del Espíritu Santo. Si no tienes esas evidencias, hay más, pero estas son las más importantes. Y si no las tienes es porque pues no tienes lo necesario para mejorar. Tú tienes que saber qué necesitas para ser mejor cristiano, ser mejor un hijo de Dios.
versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Un espíritu de adoración. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, andas cantando todo el tiempo, estás contento, estás sonriente. Y mire que qué difícil es sonreír hoy en día. La verdad es que yo siempre estoy bromeando con mi esposa, o trato. A veces también se nos apaga el humor, se nos apaga el poder esbozar una sonrisa, hermanos. Pero siempre el chiste, el acontecimiento para que reírnos es bueno. Siempre sonreír es que estás feliz a pesar de todo. No porque tengas que hacer reír para que vean que estás feliz, porque no, eso es ser hipócrita. Y a veces dicen, no, pues yo no me río porque yo soy muy serio. Está bien que seas serio, pero empieza a cantarle a Dios. Eso te va a quitar lo serio, te va a ayudar a sentirte pleno. En estos tiempos a muchos, si eran serios, ahora se han vuelto más. Ahora están todo el tiempo enojados, sin saber qué hacer, qué va a pasar. Y dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que te llena, de eso hablas. Amaneces y estás alabando a Dios. Todo el tiempo estás cantando alguna alabanza, estás contento. Tu cara lo dice, tus actos lo dicen. Bueno, hasta andas besando al perro. Eso quiere decir que te estás llenando del amor de Dios y estás sincronizado con Dios. Tenemos que tener un espíritu de gratitud. Los llenos de espíritu dan gracias por todo. Y pues se nota cuando alguien no está lleno del espíritu. ¿Por qué? Pues porque se queja, porque llora, porque está amargado, vive amargado y todavía castiga a Dios. Ya no voy a ir al templo. Bueno, ahora, aunque quieran castigar a Dios, ya no pueden. Más bien él nos está castigando a nosotros, ¿verdad? Quisiéramos estar ahí. Da gracias por todo lo que Dios te da. Da gracias porque Él es bueno para con todos. De eso debemos dar testimonio, de lo que recibimos. Y ahí en Efesios, en el versículo 21, capítulo 5, habla de lo que nos interesa a nosotros, los que nos concierne para llenar a nuestra familia de Dios, para llenarla de una forma sólida. Viene un espíritu de sometimiento. Y esta es una de las cosas menos entendidas, menos enseñadas y a lo mejor menos comprendidas de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo comienza a hablar del sometimiento en la familia. Pablo no corta el mensaje, al contrario, sigue en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero yo soy el esposo, pastor. ¿Me voy a someter a mi esposa y a mis hijos? ¿De qué está hablando ahí? Pues de la familia. La palabra someteos aquí viene de una palabra griega, upotazo, que significa literalmente ser sumiso, ser obediente. Significa estar sumisos a Dios y obedientes a Dios en las responsabilidades que Él me dio a mí como esposo, como padre, como hermano, como pastor. Ahora, para poder cumplir como esposo, como padre, etcétera, tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Necesito ese poder. ¿Ya entendió qué significa someterse unos a los otros? A la esposa también Dios le dio responsabilidades, a los hijos, a las hijas también les dio a cada uno, según este versículo, someterse unos a otros en el temor de Dios, nos dio esas reglas. Y en el temor de Dios significa
en lo que Dios ha dicho que cada uno tiene responsabilidad. Es decir, cada miembro de la familia tiene responsabilidad. Cada miembro puede hacer una demanda justa. La esposa al esposo, el esposo a la esposa, los padres a los hijos a los padres. Y ahí es donde está el sometimiento. Vamos a entender esto bien. Vamos a tomar Colosenses 3:18. Dice a las casadas: estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y significa lo que está de acuerdo a su palabra, que estén las esposas sujetas. No puedes sujetarte, escuche, amada hermana, no puedes sujetarte a alguien que no tiene testimonio o no tiene fruto del Espíritu en su vida. No te puedes sujetar a eso. Ejemplo, un esposo reclama a su esposa y le dice: mi amor, solo te pido que atiendas y cuides la casa. Es todo. Fíjese, eso es lo que pide un esposo. Pregunta: ¿debe sujetarse la esposa al reclamo del esposo? Sí. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la mujer debe amar a su esposo, deben de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O en otra versión dice que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Mire, según ahí la epístola de Tito 2:5, dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Otro ejemplo. Seguramente ahorita los hermanos, los varones, le dijeron ahí en su casa a su esposa: ya ves, sujétate. Una esposa le reclama a su marido y le dice: mi amor, solo te pido que me respetes, solo te pido que no me hables groseramente, me lastimas, no me digas malas palabras. Pregunta: ¿debe someterse al reclamo de su esposa, sí o no? Sí, eso es someterse unos a otros. Y los esposos, en los cristianos de hoy, hay esa ignorancia de que la mujer se sujete. Es: cállese la boca y nada más yo hablo. Tú no te mandas sola, porque la Biblia dice: prohíbo a la mujer hablar, sujeta, cállese, aquí yo soy la cabeza del hogar. ¿Eres la cabeza o eres el cabezón? No has entendido lo que es el sometimiento, pero hoy te está dando la oportunidad. Dios te está dando la oportunidad de que lo entiendas, de que lo entendamos. Mi esposa me puede hacer una demanda. Oye, mi amor, estás descuidando esto y esto. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, me voy a someter. Suena raro, ¿no? Suena extraño. ¿Cómo que un esposo se somete a su esposa? Pues sí, eso es lo que dice ahí, pero no en el sentido de que la esposa está suplantando el lugar que le corresponde al varón como cabeza. No, de eso no habla. Y hay cada marido que se dirige a su esposa con unas palabras antisonantes, de una forma fea. Por eso dice Colosenses 3:19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La palabra clave aquí es áspero, aspereza. Viene del griego píkros, que significa atravesar, perforar con algo puntiagudo y punzante. Pues en este caso son palabras. Estás bien fea, le dicen a la esposa. Y la esposa le dice: ¿Por qué me dices eso? Ya no te gusto. No, ya no me gustas. Estás bien gorda. Y eso traspasa el corazón de tu esposa y la hace menos, y empieza ella a resentir todas esas palabras porque no se borran de su mente. Pero ¿qué tal cuando quería ser su novio? ¿Qué tal cuando le bajabas la luna y las estrellas? Pero eso sí,
La Biblia es muy clara, hermanos. Sí hay matrimonios que dice que hasta que la muerte los separe, en las buenas y en las malas. Hoy tienen ese lema: úsese y tírese. No me resultó, pues me busco otro. No me resultó, me busco otra. Y así, hermanos. Que no le salga a lo macho, porque lo macho no está lleno del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, te vas a humillar, vas a llorar, te va a doler, vas a pedir perdón como un verdadero hombre lo hace, y te vas a poner enfrente de ella y le vas a decir: perdóname, no te vuelvo a decir una mala palabra. ¿Debe entonces de someterse el varón a Dios en este punto? Sí, ese es el sometimiento que Dios quiere. Porque si te sometes a Dios primero, porque eso es lo que nos manda, te vas a someter a tu esposa en amor. Algunos dirán: pues yo no tengo esposo, yo no tengo esposa, pero tengo hijos, tengo madre, o solamente tengo padre. Pues se aplica igual, hermanos, para todos. Otro ejemplo: Dios dispuso que la mujer pues tuviera en su vientre a los hijos, los gestara, y le dijo: con dolor darás a luz a tus hijos. Pero al hombre le dio la responsabilidad de mantenerlos. Con el sudor de tu frente mantendrás a tu familia. Eso fue lo que le dijo en pocas palabras el Señor. Y el diseño de Dios es que la mujer tuviese a los hijos. Y en ese aspecto no le puede decir la mujer a su esposo: a ver, ahora toma tus hijos, a ver qué haces con ellos. Tampoco el varón le puede decir a la esposa: a ver, trabaja y manténnos tú. Hoy la moda es que la mujer también trabaje, y el hombre se aprovecha de eso y deja que ellas paguen todo. Pero si usted es bendecida, amada hermana, y usted no trabaja porque su esposo puede mantener económicamente su hogar, ¡qué bendición tiene usted! Felicidades, qué bueno. Y usted sométase a su esposo y cumpla, ¿verdad? Primera Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También les habla a los hijos. Efesios 6:1, hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. También los hijos deben someterse. Ejemplo: si tú como padre le pides a tu hijo que vaya a algún mandado, que vaya por las tortillas, el hijo debe ir. Pero pues tu hijo está resentido porque le das más preferencia a la hermana, a ella no la mandas, y él te reclama porque además se lo pides de una forma que no debe ser. Y te dice: no somos iguales, mi hermana y yo, a ella la tratas mejor que a mí, deberías amarnos a los dos por igual. Si tú como papá o como mamá los discriminas, no te estás sometiendo a Dios y los estás pues llevando o provocando a la ira. Si abrazas más a tu hijita y al niño no le das un beso, ¿por qué? Porque pues si son hombres, ¿cómo vas a andar dándole besos? Muchos todavía piensan así. A lo mejor dicen: ¿a poco sí habrá todavía? Pues sí, hay muchos que piensan que son muy machos, se creen muy machos y dicen: no, ¿cómo voy a andar besando a mi hijo? Si amas a tu hijo, si amas a tu hija, si amas más a uno que a otro, pues lo vas a provocar a ira, y pues tu hijo te va a reclamar, y debes someterte a lo que ellos te dicen, hacerles caso. Eso es someterse los unos a los otros. Como Isaac y Rebeca, usted recuerda esa historia. Isaac amaba a Jacob y Rebeca amaba más a Esaú. Y los pusieron el uno contra el otro. En Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa? Conforme
a su palabra. Estoy terminando, hermanos. Para terminar, la familia llena del Espíritu Santo es aquella que verdaderamente puede cumplir con el poder de Dios, con el propósito que Dios tiene que tiene para cada uno de nosotros. El papá lleno del Espíritu Santo, la mamá llena del Espíritu Santo, los hijos buscando a Dios llenos del Espíritu Santo, para que Dios obre sobre ti, para que tu familia sea llena de las cosas de Dios. Escucha la palabra de Dios con ellos. Ora. Siempre que tengas un tiempo, dale gracias a Dios junto con tu familia. El devocional es muy importante y a veces se nos olvida hacerlo, hermanos. En esta mañana, en esta tarde, yo espero que todos estos textos de la palabra de Dios te han servido para entender que en estos tiempos, más que en otros, como lo dije al principio, es necesario que la familia sea llena de Dios. Es necesario que nos acerquemos más y más al trono celestial. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Si esto no está sucediendo, si no hay sometimiento, si no hemos entendido qué es someterse los unos a los otros, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que Dios sea con cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón. Nos hable con tu palabra, Señor, y reconozcamos en lo que estamos haciendo mal. Reconozcamos, Señor, lo que necesitamos para que nuestra familia sea llena de ti, Señor. Ayúdanos en estos tiempos tan difíciles, Padre, a que esa palabra del cielo, el maná que viene de cada día para nosotros, Señor, lo podamos comer. Que sea, Señor, para nosotros beneficio a nuestras almas, a nuestro espíritu, Señor. Que sea esa luz que dice tu palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, que nos alumbre, Señor, en el camino que estamos llevando, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, bendice a cada familia, Señor, que está representada y que está conectada, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tu palabra sea en nosotros, Señor, ese vínculo perfecto, Padre Celestial, lo que cada uno de nosotros necesita. Ayúdanos para seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana tarde por tu amor, por todo lo que nos has dado, Señor. Síguenos bendiciendo, síguenos ayudando. Sé nuestro escudo, Señor. Guárdanos de todo peligro, de todo virus. Señor, sé con nosotros, Padre, no nos dejes en esta semana que inicia, que sea una semana de bendición para cada uno de mis hermanos, Padre. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión y participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan una semana de bendición. Cuídense mucho, que Dios les bendiga.